Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes, a la clase del día de hoy. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre el deísmo. Y el deísmo tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos a Dios de una manera racional. Es decir, el deísmo como movimiento filosófico trata de exponer que Dios no es un sujeto al cual nosotros podamos acercarnos solamente por medio de la fe, o en muchas ocasiones se niega rotundamente la fe y se dice que nos podemos acercar a Él solamente a partir de la razón. Es por eso que he titulado la clase del día de hoy como el deísmo y el acercamiento racional a Dios. Aquí nos evoca una pregunta, y esta pregunta tiene que ver con si es posible llegar a conocer a Dios solamente por vía de la razón. Encontramos entonces que hay una disputa entre fe y razón. Recordemos que durante el recorrido de la Edad Media estaba esta disputa, y en muchas ocasiones los filósofos le dieron la primacía a la fe. Es decir, lo que no se puede comprender a partir de la razón se le dona o se le da como encargo a la fe. Lo que no podemos entender simplemente se cree. Esta premisa duró por muchos años, hasta que, así como hubo un giro copernicano en el que el geocentrismo se cambia por el heliocentrismo, aquí nos podemos dar cuenta que hay un giro teológico, y en este giro teológico y filosófico la razón comienza a primar sobre la fe. Es decir, se tiene que anular la fe para que nosotros podamos entender por vía de la razón, por vía del pensamiento, por vía de que nuestro pensamiento esté acorde a la realidad, es decir, por vía de la lógica, nosotros podamos entender a Dios. Dios es un ser racional que hizo unos seres racionales y nos podemos comunicar con Él solamente a través de la razón. Es por eso que la disputa entre fe y razón se cae y la razón viene a ser primera sobre la fe. En algunos casos se viene a eliminar la fe. Así como ocurrió en la Edad Media que la fe tuvo la supremacía, en los tiempos del racionalismo, la razón o el pensamiento va a estar por encima de cualquier acto de fe. Llegar a conocer a Dios solamente por vía de la razón, el deísta va a decir, efectivamente, porque Dios es un ser racional y solamente se pueden acercar a un ser racional seres que piensan, seres que tienen como esencia el acto de pensar. Solamente nos acercamos a Dios porque podemos pensar en Él y podemos llegar a ciertas conclusiones sobre su esencia, sobre su naturaleza y su carácter y demás. Existen entonces dos tipos de deísmo. Está el deísta de primer tipo y está el deísta de segundo tipo. Y cuando nosotros hablamos del deísta del primer tipo, estamos hablando de que este deísta, que son la mayoría, aceptan la idea de un Dios personal. Y cuando aceptamos la idea de un Dios personal, estamos hablando de que Dios es persona, es una persona racional, ¿cierto? Es la razón suprema, y a ella todos vamos a llegar por vía del pensamiento. Ahora bien, hay un deísta de segundo tipo, y este deísta de segundo tipo se asocia con la idea de que hay un Dios impersonal. Recordemos que el Dios impersonal es un Dios en el cual no hay una interacción entre Él como creador y sus criaturas. Simplemente, al ser impersonal, es una fuerza totalmente distinta a una persona, ¿cierto? Porque en la persona hay unas cualidades. Entonces, aquí en el deísta de segundo tipo, Dios no es una persona, sino que Dios es una fuerza que creó el universo, ¿cierto? Una fuerza o una energía que fabrica cosas, y al crear el universo se aleja de él, se retira del universo. En este caso, entonces, daríamos por conclusión que tanto en el deísta de primer tipo como en el deísta de segundo tipo, la razón prima en las dos, porque en el deísta de primer tipo nos podemos acercar a conocer a ese Dios personal, a ese Dios que tiene un carácter, una naturaleza, por vía del pensamiento, por vía del análisis. Mientras que en el deísta de segundo tipo podemos pensar que hay un Dios porque en el universo todo tiene una causa
Es decir, que la causa primera que originó todo el universo viene a ser un Dios, una fuerza, una energía que se apartó del universo para que el universo siguiera funcionando de tal manera que sus leyes físicas, químicas y demás se cumplieran en él. Que de tal manera que las leyes del universo funcionen y se ejerzan en él. Entonces ese Dios se aparta y no tiene ninguna interacción con sus criaturas. Pero podemos llegar a él a través de la razón, porque llegamos a concluir que el universo, si dentro del universo todo tiene una causa y un efecto, el universo es efecto de una causa primera, de una causa incausada, que en este caso es Dios, que, como ya lo he dicho, se aparta del universo. ¿Cuáles son las tesis principales? Estas tesis principales que les voy a explicar a continuación son tomadas del pensamiento de Edward Herbert, y este es un filósofo inglés que da las bases de lo que es el deísmo. Y él explica que hay una religión natural. Es decir, que todos los seres humanos nacemos con unas ideas a priori. En pocas palabras, las ideas a priori son unas ideas con las que todos nosotros llegamos a la existencia, y esas ideas son innatas, vienen dentro de nosotros. Como si alguien, antes de nuestra existencia material en el universo, en el mundo, nos las hubiera puesto, nos las hubiera donado, nos las hubiera otorgado, y esas creencias o esa religión natural, esas ideas naturales, esas ideas innatas, nos hacen evocar a un ser supremo. Es decir, todos los seres humanos tienden a creer en un ser o en varios seres supremos, y lo podemos ver en el desarrollo de la religión. El ser humano se acerca a Dios porque desde sus inicios ha tenido esa idea de que hay un ser supremo, y a eso se le llama religión natural. Entonces, a partir de la observación de la naturaleza, creemos que hay un Dios que diseñó este universo. Ahora bien, todos los seres humanos en el transcurso de la historia de las civilizaciones tuvieron una necesidad de adorar, una necesidad de entrar en una cuestión mística, una necesidad de agradecer por todo lo que le ha ocurrido, agradecer a un ser supremo. Algunos dicen que una de las tesis principales de Edward Herbert es que todos queremos una vida moralmente buena. ¿Quién no quiere un mundo lleno de justicia? ¿Quién no quiere un mundo sin violencia? ¿Quién no quiere un mundo donde no se haga lo malo? En pocas palabras, cuando queremos hacer las cosas bien o cuando tenemos una conducta moralmente buena, es porque estamos tendiendo a un bien supremo, y ese bien supremo se llama Dios. Todos tienen esa creencia o esa idea en el más allá, es decir, que hay algo por encima de esta realidad material, hay algo metafísico, y ese algo metafísico lo vamos a conocer como la vida después de la muerte. Entonces, como ese lugar al cual nosotros vamos, porque este mundo es transitorio, entonces es el lugar al cual nosotros vamos luego de morir. Vamos a hacer entonces una pequeña comparación de lo que es la revelación y la razón. ¿Y por qué vamos a hacer esta comparación? Porque resulta que nosotros tenemos como idea primaria desde la religión cristiana que Dios se ha revelado a través de los textos sagrados. Entonces, para un deísta, ¿qué nos dicen los textos sagrados? Vamos a entender que para un deísta los textos sagrados no son revelación de Dios, no son inspirados por Dios, y tampoco nos muestran verdades religiosas. Los textos sagrados son textos hechos por hombres, por lo tanto se pueden equivocar y no manifiestan quién es el creador. Mientras que la teología va a decir, tenemos que acercarnos al texto bíblico, porque el texto bíblico nos arroja un breve vistazo de quién es Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, cuál es su esencia y cuál es su propósito. Mientras entonces que en la razón, ellos como van a anular, como van a quitar
el concepto de revelación, se van a ir solo por el concepto de la razón, van a estar basados en las premisas del filósofo francés Voltaire. Y Voltaire dice lo siguiente, que el universo mismo tiene impreso una marca, un orden que revela a la divinidad. En pocas palabras, Voltaire va a explicar que el universo, al estar ordenado, al tener unas leyes, simplemente obedece a que alguien lo creó bajo esas leyes, bajo esas premisas racionales, y que ese alguien es Dios. Voy a citar algo que dijo el filósofo francés Voltaire, y fue: hay que ser ciego para no quedar boquiabierto contemplando la naturaleza. Hay que ser estúpido para no reconocer a su autor. Y hay que ser loco para no adorarlo. En esta cita nos damos cuenta que Voltaire explica que es importante observar la naturaleza, y a partir de la vía de la observación, como en el caso del método científico, a partir de la observación podemos llegar a conclusiones, podemos llegar a análisis, podemos llegar a razonamientos relacionados con cómo Dios se manifiesta como creador en medio de su creación. En pocas palabras, llegar a conocer la naturaleza es llegar a comprender que está sujeta a unas leyes porque alguien las ha creado, porque las leyes que están impresas en el universo revelan que alguien se sentó juiciosamente, como una analogía, a programar todo lo que está en el universo, y que esto no puede ser producto del azar. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión. Dios los bendiga.